¡Abusado! ¡Me está matando! Ya vienen que se van los niños. ¡Granada! Doctor, por fin llega. No te muevas, Arturo. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Está bien. Perros, busquen. A ver, suéltalo. Se nota que traes algo ya. Dime, ¿qué? Nada, amigo, estoy angustiada. Siento un mal presentimiento. Cada que yo siento un mal presentimiento, de verdad se hace en realidad. ¡Perro! ¿Quieres jugar? ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Atrévete! ¿Tienes ganas de jugar? ¿Ah? ¡Mecha! ¡Mecha, salva al niño! ¡Sálvalo! ¿Sálvalo de qué? ¿Sálvalo de qué? ¿Sálvalo de qué? ¡Ah! ¡Ah! Danielito. Nos volvimos a encontrar, Mecha. Mira nada más hasta dónde te trajo el río. Patrón. Sí. Ya los encontramos. Que no les hagan nada. El chamaco es mío. Órale. Entendido. Colabore, no escucha. Quiere terminar como su amiguita, ¿ah? Tráiguenos al niño. Todos felices. Si te atreves a tocar al niño, te mato. Mira, mira, mira. Sí, me vas a tener que matar, porque al chavito no le tocas ni un pelo, desgraciado. Cuidado con lo que deseas, Mecha. ¿Sabes? Te traigo un montón de ganas y de las buenas, ¿eh? ¿Sabes? No se me ha olvidado lo que me hiciste en la posada. Que sacaste una pistola y me amenazaste. Así que o te quitas o te quito a balazos, Mecha. Órale, ya vas. Yo no te tengo miedo, ¿eh? Yo también tengo memoria, hijo de la fregada. Metiste a mi Lucía en tus negocios torcidos. Me acusaste de envenenar gente cuando eran tus pastillas. Intentaste matar a Vicenta y a Danielito. Eres una basura, Juan Ramón. Y sí, también te traigo ganas, ¿eh? Y si te acercas, te arranco los ojos con las uñas. Cuidado, Ramoncito. Cuidado que la pucha le trae unas ganas en la cara. ¿Qué fregados están haciendo, eh? Patrón tiene rato que pidió al chamaco. Dejen de estar jugando. Baba, no me das órdenes a mí, pe. Ah, ¿no te voy a dar órdenes? No.
De seguro te quieres llevar tú la medallita colgada, ¿verdad? De que encontraste al chamaco. Pero, ¿sabes? Eso no va a pasar. No, yo lo encontré y yo se lo voy a llevar. ¿Lo ves, Arturo? No se puede retrasar lo inevitable. Al final, yo siempre gano. Por los viejos tiempos. Acompáñame. No me toques, cabrón. Acompáñame. Hombres como tú y yo. Quedamos pocos, Arturo. Cada vez menos. Hombres como yo. Solo hay uno. Por la espalda. Igual que me hiciste tú, cabrón. Vas a morir igual que tu mujer y tu hija. De a poco. Desangrándote. Lentamente. Adiós, Arturo. Ay, Daniel. Daniel. Bueno, ya me tienes hasta la madre con eso de que te quieres llevar siempre los puntos a favor tuyo, ¿eh? Con el patrón. Pues no, porque yo lo encontré al peladito y yo se lo voy a llevar al patrón. Tú lo Sí, encontraste, sí, pues qué sí, bueno sí. que haces algo bueno. Porque el patrón no se le olvida que dejaste escapar a Vicenta. Mira, Tiro, además, la primera dama es el bruto. Ramos, tiene razón. Sí, tiene razón. Yo soy la pelada. Sí, claro. ¿Qué están haciendo? ¡Basta! ¿Dónde está el escuincle? El Teca Martínez. Ya vieron, es lo que tiene la fama. O a uno siempre lo reconoce. Gente como tú se reconoce rápido. Tienen la maldad reflejada en la cara. Les falta corazón y son unos hijos de la tiznada. Me va a sacar los colores, señora, pero yo quiero hablar con el chamaco, por favor. ¿Sí? Si me lo quieres quitar, me tienes que matar primero, ¿eh? No te tengo miedo. Sale, Ramosito, mátala. ¡Yo no te tengo miedo! Sé que quieres hacerle daño a mí y a mi mami, pero no vas a poder ganarnos, porque los buenos siempre ganan y los malos no. El pichón de los aceros no salió con tanates. Muy bien, Danielito. Lo que dices es cierto. Pero eso nomás pasa en las películas. Y esto, chamaco, esto es la vida real. Y en la vida real, tú y tu raza están condenados a muerte. En esta película ganan los malos. Y el más malo soy yo, el del chile más largo. ¡Te equivocas, hijo de la fregada! ¡Córrele, Danielito, córrele! ¡Córrele, córrele! Vamos, vamos. Ándale, Danielito, córrele. ¿Qué hacen? Cubriéndolo, patrón. Se escapan, pero... ¡Patrón! ¡Yerbatero! ¡Yerbatero! ¡El patrón está herido! Patrón, ¿qué hacen? Venga. No me toques. Mecha. Mecha. Danielito. Váyase. Pero... Mecha. Te quiero.
¡Váyanse! ¡Córrele! ¿Qué hacemos, patrón? ¿Qué hacemos? Ramoncito. Muy bien, Ramoncito. Muy bien. Vamos, patrón, vamos. ¡Encuéntrenlo! ¡Ven! ¡Tarugos! Amiguito, ya. Son una vieja y un chamaco. No pueden andar lejos. No. Vale. Chiquito, ya. Alberto, el Teca mató a Elenita y al amable. Yo estoy ¿Dónde buscando a la fregados está mi mecha hijo? por toda la casa, no la encuentro, no sé dónde está. ¿Dónde está mi hijo? ¡Alberto, mi hijo! Ya, tranquila. No, ¿cómo me pides que me tranquilice, que no estás viendo la situación aquí? A ver, cálmate, cálmate. A todas las unidades de Tucson, necesitamos que por favor registren toda la zona. Amable. Aguántame. Ya están trayendo una ambulancia. Una unidad, una ambulancia urgente, tengo un herido de bala. ¿Dónde está mi hijo? Amable. Ya se lo llevó. Está vivo. Está vivo. ¿A dónde se lo llevó? Amable, no, contéstame. ¡Ey! Sobrevivió otra vez. Ey. Mátalo. Es inmortal, solo tú puedes. Yo lo mato. Pero necesito que me digas a dónde se llevó a mi hijo. Amable. ¡Ey! Amable. Necesito encontrar a mi hijo. Necesito encontrarlo. No se le ve bien la herida, patrón. Déjame tranquilo. Toda la noche buscando a esta vieja y a este peladito, ¿para qué? Para terminar metidos entre la mierda. ¿Por qué no mejor te callas? Deja de quejarte. Voy a conseguir más antibiótico. Está mal el patrón. Dale una de tus hierbitas. A ver si se mejora. Que no sé para qué. Ese man ya está más hundido. Y nosotros dos sin plata, sin comida, sin armas, sin mimi. Viviendo entre las ratas. ¿Quién te cortó los huevos, puto? Siempre tirando mi Teca. Pero te recuerdo que de peores hemos salido, Qué casualidad que cuando más te necesita, te quieres traicionar. Podemos negociar y yo les puedo pagar una buena feria. No me vengas a ofrecer dinero. O sea, no me vas a ofrecer dinero porque yo no voy a hacer negocios con vos. No. Es que no estoy hablando de cientos ni de miles. Bruto, escúchame, estoy hablando de millones de dólares. No saben, ¿verdad? Yo le robé todas las caletas al Teca Martínez. Yo tengo todo su oro. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a entregar? ¿Y van a vivir así bajo su sombra en unas alcantarillas muertos de hambre? Esta oportunidad no se da nunca. Se los juro, yo les puedo dar mucha lana para que empiecen una vida nueva. Se les está acabando el tiempo para decidir. ¿Qué te ríes? Que tuve una buena oportunidad y escogí la peor, parcero. Eso. El error va a ser por haber confiado en quien no debía.
Llegó la hora de la venganza.